Hola, mi nombre es Rodrigo Re, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y encargado del área de músculo esquelético del Sanatorio Allende de Córdoba. Y a continuación vamos a hacer la presentación de un caso clínico imagenológico del área de músculo esquelético. Se trata de un paciente masculino de 18 años que en el mes de agosto del año 2019 consulta a traumatología por gonalgia posterior a actividad física sin antecedente de trauma. El traumatólogo le solicita una radiografía de rodilla derecha, de frente y de perfil, que al momento del examen es interpretada como normal. Se completa el estudio con una resonancia magnética, donde tenemos cortes sagitales y coronales STIR y cortes sagitales T2 y coronal T1, donde se puede visualizar un edema óseo de aspecto difuso, con mínimo compromiso de partes blandas en el sector metáfiso epifisario. En los cortes axiales, en secuencia STIR, vemos edema óseo en el sector posterior, con mínimo adelgazamiento de la cortical sin disrupción de la misma, acompañada de un derrame articular a nivel femororotuliano. Con estas imágenes y la clínica del paciente, el médico traumatólogo retira la carga de peso y la actividad física por 3 semanas y realiza un nuevo control objetivando mejoría sintomática, por lo cual decide el alta del paciente. El paciente en el mes de julio del año 2020 vuelve a consultar 11 meses después por reaparición del dolor de similares características, pero ahora con extensión al muslo. El médico traumatólogo solicita una nueva radiografía y al momento del examen se visualiza de características normales. A continuación solicita una resonancia magnética nueva. Vemos cortes coronales en secuencias de STIR, T1 y T1 con supresión grasa e inyección de contraste. Nos muestran lesiones heterogéneas que comprometen ambos cóndilos femorales, preferentemente en el sector metáfiso epifisario, rodeando la zona del cartílago de crecimiento, hipointensa en las secuencias T1, hiperintensa en las secuencias con supresión grasa y marcadamente hiperintensas tras la administración de contraste, que mide 50 milímetros en el eje anteroposterior, 75 milímetros en el eje transversal y 43 milímetros en el eje cráneo-caudal. Los cortes axiales de la resonancia en secuencias T1 y STIR, arriba a izquierda y derecha respectivamente, muestran una extensión con mayor compromiso sobre el cóndilo femoral externo, en íntimo contacto con la cortical posterior sin disrupción de la misma. La secuencia de difusión, con el cálculo del coeficiente de difusión aparente, muestran imágenes hipointensas, que en el promedio de los cálculos de la sumatoria de los ROIs arrojan un valor de 0,6 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados sobre segundo, utilizando un punto de corte de 1,1, sabiendo que por encima de dicho punto de corte se presentan las lesiones benignas y por debajo del mismo las lesiones malignas. Entonces estamos enfrente de un paciente con un probable proceso linfoproliferativo. Se decide estadificación del paciente, por lo que solicitan estudios de medicina nuclear, un SPECT-CT, donde vemos una lesión marcadamente hipercaptante en la zona metáfiso-epifisaria con compromiso del cóndilo externo de la rodilla derecha, y vemos en la rodilla contralateral una mínima captación en la zona del cartílago de crecimiento. El paciente es evaluado con un PET donde se objetiva una lesión hipermetabólica en el fémur derecho con mayor compromiso sobre el cóndilo femoral externo, con un SV máximo de 8,1. El paciente es presentado a la unidad de tumores donde se analiza el caso y se decide una punción biopsia guiada por tomografía. También se realiza estadificación con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, siendo las mismas de características normales.
En la biopsia por tomografía vemos un patrón permeativo de la lesión con compromiso de la cortical posterior y mínima gradación de la misma. Se decide el sitio de punción junto con el traumatólogo tratante, debido a que en los procesos malignos debemos tener en cuenta que el sitio de ingreso de la aguja deberá ser retirado con la pieza quirúrgica. Los estudios de anatomía patológica arrojan arriba a izquierda y derecha hematoxilina y eosina de mediano y gran aumento, con tejido óseo necrótico y tejido intertrabecular con un proceso neoproliferativo con marcada tricción. Tenemos abajo a izquierda inmunohistoquímica, un CD20 positivo, que nos habla de un proceso linfoproliferativo para células B, y abajo y a la derecha un CD3 negativo, que son marcadores para linfomas tipo T. Continuando con el panel de inmunohistoquímica, vemos un CD10 positivo y un BCL6 positivo, que nos hablan de un linfoma de alto grado, y un Ki67 de un 80% con un alto índice de proliferación para un proceso linfoproliferativo de tipo de células B. Estas imágenes son gentileza de los doctores Jorge Flores y Pedro Giraudi. Haciendo un resumen de la evolución clínica del paciente, nos encontramos enfrente a un masculino de 19 años con un diagnóstico de linfoma óseo primario, al que se le plantea un tratamiento quimioterápico con R-CHOP de 6 ciclos y con una estadificación cuando finaliza el tercer ciclo. La medicación que va a recibir fue rituximab, ciclofosfamida, vincristina y doxorubicina, y al finalizar cada ciclo, al alta sanatorial de cada ciclo, metilprednisona. Cuando se realiza la reestadificación, al finalizar el tercer ciclo, en octubre del año 2020, tenemos una resonancia en cortes STIR en ejes sagital y coronal a izquierda, arriba y abajo, y en cortes sagital arriba y a la derecha en T2 y en cortes coronal en T1, donde vemos una marcada disminución de la lesión con respecto a su estudio previo. En los cortes axiales vemos desaparición casi completa del sector posterior, donde contactaba con la cortical, y en las secuencias con difusión, con el cálculo del coeficiente de difusión aparente, vemos que las lesiones que anteriormente se encontraban hipointensas, ahora se volvieron hiperintensas, y que en el cálculo de la sumatoria de los ROIs vemos que el valor se presenta de 1,4 por 10 a la menos 3, con una marcada respuesta al tratamiento recibido. En forma comparativa, evaluamos la resonancia del mes de julio del año 2020 a izquierda y la resonancia del mes de octubre a derecha, en secuencias STIR arriba y el coeficiente de difusión aparente abajo, donde vemos que las imágenes marcadas con los ROI que se comportaban hipointensas en la primera resonancia se han vuelto hiperintensas en relación a la respuesta al tratamiento recibido. Como es conocido mundialmente, la estadificación de los linfomas se realiza con el PET y tenemos un control del nuevo PET ubicadas las imágenes en el sector superior en el mes de octubre y las imágenes iniciales abajo en el mes de julio, donde se presenta una normalización de la lesión del fémur con un SV máximo de 1,8 para un previo de 8,1. En los pacientes que disponemos estudios de resonancia y de PET previo al tratamiento y posterior al tratamiento realizado y en forma educativa, estamos realizando fusión de las imágenes para ver el comportamiento que presentan, teniendo a izquierda la fusión de la resonancia con el PET del mes de julio y a derecha la fusión de la resonancia con el PET del mes de octubre, donde se visualiza una importante respuesta debido a la desaparición de las lesiones hipercaptantes. Todas las imágenes de medicina nuclear son gentileza del doctor Marcelo Clariá y de la doctora Josefina Carulo.
Haciendo un resumen de las lesiones malignas y en este caso de un linfoma óseo primario, sabemos que es el linfoma primario del hueso, tiene una localización en regiones de médula roja persistente en adultos y afecta preferentemente a huesos largos en un 71% de los casos. Suelen producir una afectación extensa del hueso con destrucción de tipo permeativa en un 70%, se presenta con una lesión del tipo lítica y puede producir engrosamiento cortical del tipo endóstico. Y la reacción perióstica, cuando está presente, es de morfología laminar. Los signos y los síntomas más frecuentes de presentación son el dolor óseo, a veces con una masa palpable, síntomas neurológicos si afecta a la columna vertebral, fracturas patológicas y en raras ocasiones síntomas de tipo B, como fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso. El rango etario es entre 1 y 86 años, siendo infrecuente en pacientes menores de 10 años, tiene un ligero predominio en el sexo masculino de 1,5 a 1 y el linfoma óseo primario representa el 3 al 7% de todos los tumores óseos malignos. En cuanto a la supervivencia, a los 5 años tenemos una buena respuesta entre el 83 y el 90%. En forma de resumen, en las imágenes de radiografía vemos una afectación extensa del hueso con un patrón de tipo permeativo, una amplia zona de transición con una lesión de tipo lítica, destrucción de la cortical y a veces presentación de masa de tejidos blandos. Hay un engrosamiento cortical que cuando lo hace es de tipo endóstico y una reacción perióstica de morfología laminar. El estudio tomográfico acentúa todos los diagnósticos realizados con los exámenes radiográficos y muestra una afectación cortical sutil y sirve para la estadificación a distancia. La resonancia magnética pone de manifiesto un patrón permeativo con un tumor de tipo serpinginoso. En la zona de la región tumoral vemos una intensidad de señal baja en secuencias T1, una intensidad de señal alta en secuencias T2 o sensible a los líquidos y con un marcado realce tras la inyección del contraste. Y la destrucción cortical puede ser muy sutil. En cuanto a la medicina nuclear, tenemos lesiones que son hipercaptantes y pueden existir lesiones poliostóticas. Y en cuanto respecto al diagnóstico diferencial, debemos realizarlo con el sarcoma de Ewing, con un proceso infeccioso como una osteomielitis y con el histiocitoma fibroso maligno. Debemos saber que para poder llegar a un correcto diagnóstico tumoral tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente, las imágenes y la anatomía patológica para poder llegar al correcto diagnóstico. Y en cuanto a las imágenes de un tumor óseo, saber la localización, los bordes, el tipo de matriz y el tipo de destrucción, si hay o no reacción perióstica, si hay o no afectación de partes blandas, si es una lesión única o múltiple y la edad de presentación debido a que hay ciertos tumores que tienen afinidad por la temprana edad o por la edad más tardía. En el Sanatorio Allende nosotros trabajamos en el grupo de imágenes musculoesqueléticas junto con el doctor Cabral, el doctor Senclusen, el doctor Sanz y la doctora Guarde. Y tenemos un Instagram donde vamos subiendo casos de patología tumoral musculoesquelética. Espero que sirva de ayuda este caso clínico. Muchas gracias.